Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo se encuentran? Es un gusto estar aquí hoy nuevamente. Un poco tardecito, pero presente como todos los miércoles. Y todo esto para hacer hoy un análisis muy exhaustivo acerca de la pregunta: ¿vives con coherencia? Bueno, ¿alguna vez has sentido que sabes perfectamente qué deberías hacer, pero terminas haciendo todo lo contrario? ¿Tú crees que una persona es coherente con lo que tú actúas? Bueno, también podemos hacernos la pregunta de que, ¿y qué tal que el mayor conflicto de nuestra vida no estuviera dentro, no estuviera como fuera de nosotros, sino entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos? Bueno, pues hoy vamos a analizar estas 5 preguntas para poder descubrir si lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están correctamente alineados. Entonces vamos a empezar con este primer punto introductorio. Recuerden que estamos en vivo, nos pueden poner sus preguntas, sus dudas, aquí las vamos a estar leyendo y va a ser un gusto también saludarte, aunque no tengas ninguna duda, pero que mandes tus saludos, que compartas si tú crees que hay alguna persona que necesite esta información o que le encantaría tener este análisis. Bueno, pues también puedes compartir, darle me gusta y seguirme. Bueno, pues desde hace muchos miles, desde hace unos 2000 años, los filósofos como Sócrates y Aristóteles, ellos reflexionaban sobre la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores. De hecho, Aristóteles afirmaba que el carácter no se construye por lo que pensamos, sino por lo que hacemos de manera constante. Muchos siglos después, la psicología también encontró algo muy interesante. El psicólogo León Festinger llamó disonancia cognitiva al malestar que sentimos cuando existe una contradicción entre nuestras creencias y nuestras acciones. Desde la perspectiva de los registros akáshicos, aquí vamos a observar esa coherencia que también forma parte del autoconocimiento. Esto no es necesariamente para juzgarnos, sino para descubrir qué aspectos de nuestra vida todavía necesitan integrarse. Hoy vamos a buscar ese no ser perfectos necesariamente, sino que vamos a hacer 5 preguntas que quizá nos ayuden a conocer un poco mejor nuestra situación. Y para empezar vamos a observar un primer punto, pero siempre recordándoles que todo este resumen está englobado a través de las consultas de registros akáshicos que nosotros realizamos, y este taller también a través de todo el conocimiento que adquirimos a través de los alumnos también, porque no solamente reflejamos experiencia a través de las consultas, sino también de las dudas que surgen de los alumnos. Está próximo a iniciar el taller. Para los que estén interesados pueden mandar mensaje privado, se les manda información. Y bueno, este cúmulo de información lo realizamos a través de los registros akáshicos. En lo personal, yo a través de las consultas que realizo, muchas de las preguntas pueden ser muy cotidianas porque generalmente tenemos las mismas dudas, la misma forma de estancamiento, y que necesitamos constantemente ese impulso para poder seguir adelante. Generalmente la pregunta siempre nos va a llevar al análisis de qué es lo que necesito yo para continuar o para seguir fluyendo en armonía, porque me siento estancado, porque me siento que no estoy avanzando, siento que estoy en un proceso donde algo más necesita pasar en mi vida. De hecho, algunas personas pueden sentirse que están en un proceso o que están en un mundo donde dicen: oye, algo sucede en mi vida que me encuentro pensando que ni siquiera correspondo a esta realidad.
para las personas que estamos en contacto o que tenemos conocimiento de ese famoso lema de ser una persona que viene con una misión que es una semilla estelar. Bueno, para todas esas personas se genera también esta disonancia, donde la coherencia también empieza a formarnos partido de ponernos como el pie. Ya dejamos de ser coherentes porque no nos interesa tampoco el mundo 3D o el mundo tridimensional en el que no me siento correspondida, no me siento que correspondo o que mi vida tiene, yo no soy de aquí, yo soy de otro lado. Entonces comienzo a generar una disonancia en cuanto a la coherencia. No me siento convencido de estar aquí y en esa disonancia comienza a generarme una incompatibilidad con esta experiencia. Y de ahí surge el sentirnos totalmente despegados. Mi consejo personal, muy personal, también analizar, porque yo no tengo la verdad de absolutamente nada, más que mi verdad interpretativa, y basándome en eso les puedo decir que podemos retomar esta experiencia y vivirla y aprovecharla. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí, porque podemos tomar esto como un reto y lo podemos hacer también muy divertido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fuera de la caja, podemos salir y podemos decir solamente que podemos valernos de este sistema, pero también valernos de la experiencia. No quiere decir abusar de las personas a mi alrededor, quiere decir valerme de un sistema en el cual yo no estoy inmiscuido, pero sí hago uso de él. Por ejemplo, ¿no? Todo esto social que utilizamos aquí en este planeta y en esta tridimensionalidad que es el dinero, que es como la educación, los viajes, todo eso lo podemos usar a favor para nosotros vivir una experiencia y comenzar a retomar nuestra tridimensionalidad. Entonces, pensar que algún día, si eso es cierto como pensamos que somos esas semillas estelares, entonces algún día vamos a regresar a nuestro hogar, pues así va a tener que ser. Pero mientras tanto tenemos que disfrutar este viaje, retomarlo. Y bueno, para esas personas que tienen esa disonancia, que quieren regresar a un lugar que no saben qué es, bueno, pues vamos a retomar esta experiencia y vamos a hacernos 5 preguntitas para saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros y si realmente somos las personas muy coherentes. Para las personas que dicen ser personas coherentes, bueno, vamos a analizar si realmente eso estamos siendo o solamente nos estamos convirtiendo en quizá unas personas tercas y necias, porque a lo mejor alrededor de mí no se está expresando esa coherencia que yo creo que tengo, porque no corresponde que yo esté totalmente solo o que nadie quisiera estar cerca de mí. Entonces, ¿podría ser que necesito hacerme estas preguntas? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y bueno, vamos a preguntarnos, ¿lo que digo refleja realmente lo que pienso? Bueno, la coherencia comienza cuando nuestras palabras expresan honestamente aquello que creemos. No significa decir que todo lo que pensamos, sino que procurar que nuestras palabras no contradigan nuestros valores. Una vez alguien me preguntó que hasta dónde podría ella vivir en esta sociedad, hasta dónde podría estar correcto que ella expresara lo que piensa. Y pues a mí lo que, sin ni siquiera tener alguna leída de algo o tener alguna investigación respecto a eso, traté de pensar con mi propia lógica y la respuesta fue, bueno, creo que por mucho que quisieras hacer algo que estuviese mal, pues creo que llegaría el momento donde tú analizarías si ya llego a transgredir un límite de la otra persona, entonces quiere decir que creo que hasta ahí debería de ser esa secuencia de vida o esa secuencia de las ganas de hacer algo. Porque, bueno, yo estudié la carrera de Derecho y esto tiene mucho que ver también con esa parte legal. La parte legal también tenemos esa
podría decirse omisión. Cuando omitimos algo, no quiere decir que porque desconozcamos la ley, quiere decir que podrán pasártelo por alto, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si yo desconozco que no tenía que tirar, por ejemplo, basura en alguna grada, en algún parque, poniendo algo muy, muy ligero, me van a multar, me van a dar una multa administrativa, pero si yo alego que, bueno, la verdad es que yo no sabía que no tenía que hacerlo, entonces me exime de la responsabilidad, por supuesto que no, porque ahí se toma como una omisión, pero eso no te exime de la responsabilidad, tu multa va a tener que ser. Entonces, bueno, más o menos así actuamos con la coherencia, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un sondeo extraño respecto a lo que estamos nosotros planeando en nuestra cabeza que debe ser la coherencia. Podemos espejearnos de los demás, claramente para eso estamos todos en grupo, para eso convivimos y tenemos diferentes roles para podernos espejear qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que necesitamos cambiar. Pero bueno, aquí podemos también utilizar estos como puntos, pequeños subpuntos. Si lo que digo refleja realmente lo que pienso, bueno, pues podemos, por ejemplo, hablar con autenticidad. Si expresar nuestras ideas con respeto fortalece la confianza y las relaciones. También evitar decir lo que otros quieren escuchar. Eso también es parte de mi coherencia, porque buscar la aprobación constante puede alejarnos de quienes realmente somos. También tratar de revisar nuestras conversaciones, porque preguntarnos si hablamos de la convicción o desde el miedo, que puede revelar mucho sobre quienes nosotros somos. Entonces, ahí está como ese dilema. Fíjense que yo tenía un maestro cuando yo estudiaba Derecho y en aquel entonces, bueno, porque ya estudié ya hace bastantes años, pero en aquel entonces ese maestro, él trabajaba en una radiodifusora y también en una escuela muy famosa aquí en Guadalajara. Y bueno, él decía, pues fíjense que en aquel entonces se utilizaban mucho los partidos muy marcados, ¿no? De derecha o de izquierda. Entonces él decía, bueno, yo, mi empresa, mi trabajo, mi escuela, todo se encuentra de derecha. Entonces yo voy al partido de derecha, pero mi corazón está con la izquierda. Entonces ahí era como esa parte de, no es exactamente como como la discordancia, es como que proceder siempre así, es navegar entre valernos del sistema o estar metidos realmente en el sistema, ¿no? Como por ejemplo ahorita en el mundial, que todos podemos decir, ok, yo le voy a este país y ¿por qué? Porque ahí está tal jugador y luego mi coherencia empieza a decir, bueno, tú ya no estás siendo coherente porque tú le vas a un país, pero ahorita ya ganó otro, quiere decir que porque perdió, etcétera. Y bueno, eso se puede confundir un poco con la coherencia, pero lo que estamos analizando aquí son partes y puntos más importantes. Tiene que ver más acerca de los valores, de las cosas que nos fundamentan y de las cosas que no pudiésemos transgredir fácilmente. Bueno, tenemos otro punto a analizar, el segundo que nos habla de mis reacciones. ¿Apoyan aquello que digo? Perdón, mis acciones apoyan lo que yo digo. Bueno, las acciones son manifestaciones más visibles de nuestros valores. Podemos tener las mejores intenciones, pero son nuestros hábitos los que muestran aquello que realmente priorizamos. Las acciones van a estar siempre manifestando las cosas que realmente nos importan a nosotros. Si lo pasamos, por ejemplo, a una amistad y decimos, bueno, tú dices que te importo, tú dices que me dices cosas hermosas de esta amistad, pero posiblemente cuando yo tengo un problema, tengo una dificultad, no veo en una acción reflejado esa situación, entonces sí estamos siendo algo un poco no estamos teniendo la coherencia, las acciones no están empatando con lo que digo. Entonces, respecto a las acciones, bueno, también los hábitos hablan.
Lo que hacemos repetidamente construye nuestro carácter. Las personas que generalmente siempre van al gimnasio, se levantan temprano y tienen una rutina, esto es algo muy importante para las personas que, por ejemplo, tenemos hay que tener una disciplina. La disciplina es una parte muy importante y fundamental de que nuestras acciones puedan tener esa concordancia a la cual nosotros queremos apegarnos, de la cual nosotros queremos expresar. Fíjense que es muy complicado, por ejemplo, cuando una persona tiene alguna especialidad en algún estudio o en alguna materia y cuando no ha pasado o no ha atravesado esa situación, por ejemplo, sobre el maltrato familiar, cuando la persona no ha pasado realmente por ese maltrato familiar, sí puede tener un sondeo y puede tener o querer evitar siempre ese tipo de maltrato, pero cuando ya estamos, por ejemplo, llevando ese asunto, ese caso, tratamos siempre de ponernos en los zapatos de la otra persona, pero sí cuesta mucho trabajo poder decir que a través de una acción de suposición yo pudiera tener una opinión sobre eso. Lo hago de acuerdo, por ejemplo, a lo que es mi rol, que en ese momento, por ejemplo, sería el defensor legal. Está bien, lo haría como defensor legal, pero quizá como persona, si yo no he pasado por esa situación, sí cuesta mucho trabajo comprender a la persona. Pero, por ejemplo, aquí, cuando nosotros tenemos los hábitos, ya volteando el sistema, ya volteando, perdón, el giro, cuando tenemos los hábitos correctos, ya ahora sí tenemos como cierta batuta como para decir, bueno, tu ejercicio lo estás haciendo mal, tu rutina pues está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo un conocimiento, por ejemplo, soy nutriólogo, tengo un conocimiento y puedo decirte que de acuerdo a tus estudios, tus análisis, esto está mal. Bueno, porque aparte yo puedo entenderlo, porque yo hago lo mismo que tú. Yo me levanto temprano, tengo una rutina, entonces mis acciones van a poder estar hablando siempre de mis hábitos, van a hablar y van a estar en conjunto con mis acciones. Entonces, este punto, entre las acciones que realizamos que apoyan lo que yo digo, va a estar esta parte de los hábitos. Bueno, también pequeñas acciones van a hacer grandes diferencias. La coherencia siempre se fortalece con decisiones cotidianas y no con acciones extraordinarias, porque siempre pensamos, y eso es algo muy común que sucede en las consultas de registros akáshicos, que por ejemplo nosotros estamos pensando que venimos a hacer cosas súper extraordinarias, que venimos a ser las personas que van a cambiar el mundo, que van a salvar el universo completo y bueno, lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro propio entorno, nuestro mundo, nuestra realidad. Y bueno, esas acciones también logran en cierta manera tener como una disonancia con nosotros. Cuando exageramos las cosas o cuando pensamos que tener grandes acciones pudiera ser una gran diferencia, bueno, pues aquí, para estar de acuerdo a que mis acciones estén alineadas con lo que yo digo, basta simplemente no con cambiar el mundo completo, basta con cambiar mi propia perspectiva. Por ejemplo, el estar señalando constantemente al gobierno en ese momento, pudiera ser que eso no es coherente con lo que pienso porque yo soy la presidenta de mi casa. Entonces, ¿cómo llevo el gobierno de mi casa? Ahí podemos empezar, por ejemplo, con ese espejeo antes de señalar un poco hacia afuera. Pero esto no es una crítica, simplemente es una cuestión de observación para poder nosotros apoyarnos en ese tipo de cambios, para poder nosotros sondear si realmente puedo apuntar con el dedo o necesito girar y voltear un poco más a ese sistema, a ese mini sistema que yo tengo en mi casa o mini sistema que yo tengo incluso en mis rutinas, en cómo trato mis cosas, en cómo trato mis libros, cómo trato mi habitación. Todo eso tiene que ver, esas pequeñas acciones van a hacer la gran diferencia. Isa, hola, qué gusto que estés aquí otra vez. Bueno, cambia uno y cambia todo, así es. Gracias por opinar. María
María, yo pienso que el ejemplo es uno mismo. Corrígeme si estoy mal. No, hombre. Y luego aparte, no soy quien para señalar una corrección buena o una corrección mala. Imagínense quién podría ser yo para opinar sobre el pensamiento de alguien más o de la percepción de alguien más. Pero lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, yo sondeo que sí, tu opinión es correcta porque creo que va vibrando con esa flexibilidad de poder tener un cambio, ¿sí? A la flexibilidad incluso de que yo dijera, no, estás mal, entonces que tú dijeras, ok, esa flexibilidad ya por sí misma habla de estas acciones que nosotros estamos dispuestos a moldear para un bien común. Gracias Isa por compartir, muchísimas gracias. La vez pasada estaba tan metidísima en el tema que después fui a mi casa y dije, nunca le di las gracias a Isa porque estuvo compartiendo y hasta le dije a una de mis hijas, no le dije nunca, pero yo estaba metida en el tema, metida en el tema. Pero gracias Isa, muchas gracias por compartir. Ay, qué hermosa, gracias de verdad, no. Hermosos todos ustedes, yo los quiero mucho, la verdad, estimo mucho que estén aquí. Podría decirse que, ay, es que no nos conoce, qué hipócrita. La verdad los quiero mucho porque estamos en vibración. Todo es perfecto y en vibración siempre nos encontramos las personas que como que tenemos algo que ver en el tema y para nada, a mí no me molesta para nada que quieran opinar respecto a lo que estoy diciendo porque al contrario, me encantaría que debatiéramos un punto, tú tienes un punto de vista, yo tengo otro. Mira, de acuerdo a mi verdad interpretativa, esto es lo que yo he visto. Yo, por ejemplo, las experiencias que les traigo aquí son de acuerdo a algunos bastantes consultas que he realizado de registros akáshicos. Yo también hago consultas de tarot y también en el tarot hay muchísima experiencia de las personas que se encuentran en dilemas de muchas situaciones que están pasando en su vida. Entonces, las mismas herramientas me han dado a mí una lección, han sido maestros para mí, aparte de que yo tengo mis propios maestros, tengo mis maestros actuales hasta la fecha y van a seguir siendo mis maestros por muchísimo tiempo. Bueno, yo pienso que el ejemplo es uno mismo y, no, corrígeme, ya lo leí. María, gratitud infinita, hermosa, muchas gracias también para ti, muchísima gratitud. Bueno, vamos a ver cómo este tema para analizar las acciones. Vamos a revisar un poquito esa parte, ¿no? Haciendo un pequeño resumen de este punto 2, los hábitos de nuestras acciones, que las más pequeñas que realizamos, que son las más importantes. No necesariamente el resultado, las pequeñas acciones que nos están llevando a ese punto son los que hablan de lo que yo digo, si es coherente. También la constancia. ¿Soy una persona constante o soy una persona que la realidad es que no puedo tener esa constancia? Porque la constancia va a generar una confianza. Cuando actuamos de forma consciente, también inspiramos credibilidad en los demás. Por ejemplo, el estar en constante compartir siempre una filosofía de vida y esa filosofía cuando tú no la llevas es imposible, ¿no? Créanme que mi propia filosofía de vida yo traté de resumirla lo más que pude y no puedo abarcar todo, nadie podemos abarcar todo. Entonces yo adquirí una filosofía conscientemente pensándola porque la comprendí, porque pasé por muchas cosas en mi vida, porque tuve muchísimas dificultades. Ya lo iremos platicando porque a lo largo al paso del tiempo también, así como yo tuve maestros crudos que me dijeron las cosas que yo necesitaba, si llega el momento donde podemos, por ejemplo, encontrar personas que nos hablan de una imposibilidad de realizar algo y entonces ya uno con esa expertise y con la humildad, porque esa es la diferencia entre la humildad y el ego, ¿no? La humildad es como reconocer esa parte, ese empoderamiento que tú ya obtuviste alguna vez
Y aparte que ya se puso a prueba, eso que tú pensaste, ya alguna vez se puso a prueba. Voy a anotar esa parte porque vamos a hablar de eso en otro en vivo porque es muy interesante hablar del ego y hablar de como toda esta disonancia que tenemos respecto del ego, que nos queremos deshacer del ego porque, bueno, lo estamos confundiendo. O sea, si es el ego, es la verdadera humildad lo que estás inspirando, lo que estás mostrando o es ego. Vamos a hablar de eso en próximos capítulos. Y bueno, les comentaba eso, que ya llegaba el momento donde yo ya había pasado por una prueba de vida y bueno, como que se mantiene la estafeta, ¿no? Y ya eso ya te da como una cierta credibilidad para tú decir, bueno, yo ya vi que la vida responde de esta forma, yo ya vi que si tú haces esto, la vida responde de esta otra. Entonces cuando alguien llega y te dice, es imposible, yo no puedo hacer eso. Bueno, pues yo tenía un terapeuta, mi terapeuta favorito, mi terapeuta que me salvó la vida en ese tiempo de oscuridad, que se llama Mario Guerra. Se lo recomiendo porque todavía sigue dando muchísimas conferencias. Y él una vez dijo, pues si nadie en el mundo lo ha podido hacer nunca, entonces es imposible. Pero si una sola persona, una sola, lo ha hecho, quiere decir que eso es posible. Entonces, no hay cosas imposibles, no se engañen. Nos quieren engañar con eso y luego aparte compramos ese engaño y luego nos lo echamos a la bolsa y lo tenemos como credencial de presentación, ¿no? No, pues es que yo no puedo porque soy una persona tal. No, pues yo no puedo porque soy una persona que no tiene dinero. Tengo 6 hijos, no tengo dinero, estoy mal, estoy complicada, pero eso nos quieren vender. Porque siempre hay una posibilidad. Siempre, siempre, siempre. Créanme lo que siempre va a haber. Vamos a analizar el otro punto, que es el tercero, esta pregunta, si estoy viviendo de acuerdo con mis valores. Bueno, pues todos hablamos de valores, pero como el respeto, la honestidad o la empatía. La verdadera pregunta es si esos valores también están presentes cuando nadie nos observa. Hay un dicho o una tradición muy bonita que tienen los japoneses. Yo una vez escuché una entrevista de un señor japonés que él era un taxista y bueno, ese taxista decía, ese taxista siempre antes de bajar de su vehículo en la mañana, bueno, antes de subir en la mañana, lo limpiaba, le hacía mantenimiento, tenía siempre como agüitas, chicles, paletas y todo para la gente que se subía al taxi. Y bueno, pues una persona de Latinoamérica le preguntó, pues que si no era muy complicado, que porque limpiar, le dejaban basura, todo eso. Pero bueno, él le platica su rutina y le dice, yo todas las mañanas agradezco y bendigo este trabajo. Entonces este trabajo yo lo hago porque si aunque usted no me está viendo que yo limpié o no me ve nadie en la calle, yo sé que yo me estoy observando, mi propio yo me observa, entonces voy a quedar mal conmigo. Y bueno, pues una persona de América Latina, pues generalmente no tenemos esa conciencia porque no estamos acostumbrados a que nos digan que tenemos que tener cuidado con nuestro propio yo, con nuestra propia observación. Pero fíjense que la parte de todo lo que es los asiáticos, ellos tienen una creencia todavía, es una creencia más mágica, más tradicionalista, más de cultura, más de conservación a través del tiempo que aquí en Occidente, porque en Occidente, bueno, ya sabemos que se vino a imponer ciertas creencias y esas creencias también nos vinieron a traer una disonancia, ¿no? Pero hasta la fecha se ha estado como luchando contra esa situación porque nosotros, bueno, ya lo vimos, por ejemplo, en este mundial, ¿no? Mm, Nosotros somos unos guerreros, o sea, México en sí, todos somos guerreros. Entonces, es fácil decir que nosotros transgredimos a mucha gente en el pasado, pero la realidad es que nosotros estamos dispuestos a, ya lo vieron, ¿no? Pues con la bandera, nos envolvemos. Y bueno, de eso también habla mucho de América Latina, no solamente México, sino América Latina. Para todos los que están aquí de América Latina también somos así.
Somos como muy guerreros, pero también tenemos esa contradicción porque los gobiernos tienen una idea, nosotros pueblo tenemos otra y en la sangre está otra. Entonces, bueno, eso también nos trae dificultad para poder retomar nuestra coherencia, ¿sí? Bueno, pues aquí estoy viviendo de acuerdo con mis valores. Bueno, vamos a ver. Primero que nada, identifica tus valores. Es difícil vivir con coherencia si no sabemos qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Y ahí me acordé de ese punto que yo les iba a decir cómo era que yo trataba de vivir mi, mi, mi estafeta de vida. Y yo siempre digo, disfruten el viaje. Disfruten el viaje y no se fijen tanto en el destino. Saben que van para allá, pero disfruten el viaje, el paisaje, miren por la ventana. Y esa es como mi metodología de vida, ¿no? Entonces se ha vuelto tan metodológica, tan mi sello, que de repente cuando tenemos situaciones pendientes por hacer y me dicen, bueno, pues es que en un mes tenemos que hacer esto y yo digo, bueno, sí, ahí está el plan para el mes, pero de repente digo, bueno, pues es que es un problema del futuro, no puedo estar pensando en eso 30 días antes. Si ya lo planificamos para ese día lo vamos a retomar, pero hoy, vivo hoy, ¿no? Y eso me ha creado como entre burla, chascarrillo entre mis conocidos, porque sí, de repente lo veo tan lejano y la verdad es que yo me saturo de muchas cosas, tengo muchos pendientes, muchas cosas que hacer en el día a día, como todos aquí, y yo tengo que poner un freno y decir, hoy voy a hacer solamente esta cosa, hoy no puedo pensar en otra cosa más, no puedo pensar otra cosa más, hoy tengo que dedicarme a esto, porque llegaba el momento donde pensaba en todas esas cosas y generaba ya un nada, procrastinaba totalmente, no hacía nada por estarme cargando de pensamientos del futuro, ¿no? Pero bueno, un poco de práctica a la vez. Aquí, vivir de acuerdo con tus valores. Identificar sus valores es como el punto principal para poder generar pues, ¿qué estoy haciendo, no? Observar tus decisiones. Cada elección va a reflejar aquello que realmente valoras, ¿sí? ¿Qué es lo que decides? ¿Qué es lo que te lleva a, tengo esta opción, tengo esta otra? Lo que elijo generalmente es lo que lo que voy a elegir siempre va a ser de acuerdo a mis valores. También escuché una vez, les platico que a mí me gusta ver muchísimas series, me encanta ver series porque es mi modo de descanso cerebral y aparte aprendo muchísimo a través de las series. Y en una de esas series yo escuché una vez una persona que decía cómo había este dilema, ¿no? Pues que qué hago, o sea, tengo que estudiar mi carrera o me quedo con esta persona viviendo, ya estaba casado, no sé. Pero ¿qué hago? Estoy entre esta relación y estoy entre que si continúo mis estudios y una persona ya más adulta, un maestro, le contesta, pues tú tienes que elegir siempre lo que es compartir. Elegir siempre compartir es lo que te va a traer la mayor satisfacción, porque a lo mejor en ese momento podríamos pensar que el estudio y el estarnos dedicando a esforzarnos algo más extra podría darnos esa satisfacción que queremos, pero a veces pues nuestro sentir está más o se disfrutaría más si logro compartir ese triunfo, ¿no? Con quién comparto mis triunfos, con quién comparto mis momentos, eso nos puede dar a nosotros ese alivio o esa dirección a lo que nosotros realmente queremos. ¿Qué es lo que elijo? Esos son mis valores, esos son los valores que yo tengo y no importa ni está bien ni está mal que elijas una cosa sobre otra, pero que estés consciente de que lo estás eligiendo y de que tus acciones, tus palabras están de acuerdo con lo que tú estás eligiendo generalmente. También aceptar las áreas por mejorar. Eso también nos habla de nuestros valores. Si acepto las áreas que necesito por mejorar, como le llaman en el mundo laboral, ¿no? Tus áreas de oportunidad, las aceptas, las reconoces, pero no solamente es alardear de, no, hombre, es que yo así soy. No, así me conocieron, ¿eh? Es que yo así soy. Entonces,
es esa credencial que tú estás usando para presentarte y para justificarte, o estás siendo la persona necia que no va a cambiar. Entonces, ahí está el momento de ver cuáles son mis áreas de mejora. Porque reconocer nuestras incoherencias no es un fracaso, es una oportunidad para crecer. Por eso se les llaman áreas de oportunidad en el mundo laboral, y porque también psicológicamente no podemos estarle diciendo constantemente a la gente que está mal. Aunque va a llegar un momento donde alguien te va a agarrar con un verdadazo y te va a decir, es que tú eres esto. Y esa persona únicamente se va a aparecer en tu vida para decirte justo eso, para hacerte dudar, para tirarte a la lona, pero es lo que la vida te manda. ¿Por qué? Porque tú ya necesitas un derechazo, entonces te lo manda. Y tú no estás preparado para recibirlo. Por eso es que tenemos que trabajar en las cosas que nos gustan, en este tipo de reflexiones, no solamente quedarnos con que esta persona me dijo algo horrible, me tiró a la lona porque me dijo que estoy gorda, que estoy fea. A ver, punto número uno, y vamos con esa cosa bien crudicísima. Estoy fea, estoy gorda, y a ver, un momento, pero tu cuerpo tiene solución, tu cuerpo tiene solución. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ese verdadazo te viene a tirar a la lona, y donde tú te puedes levantar y tú puedes decir, es que yo puedo hacer algo por mí. Y te levantas y cambias tu vida y dices, ahora sí voy a tener esta disciplina, voy a tener esta concordancia, y tu cuerpo se modifica. Sí, eso es una parte secundaria, pero lo que ya se modificó en ti fue tu mente, fue tu conciencia, te hiciste consciente. Y eso te motivó a tener una disciplina, un seguimiento, y eso comienza a generar una concordancia en tu vida, y después todo lo que tú hablas concuerda con tu físico. O sea, ya esa persona solamente vino a decirte que estabas fea y que estabas gorda. Te tiró a la lona, pero ya jamás supiste de esa persona, y te pudiste haber estado contando la historia siempre, ¿no? Bueno, a mí una persona me agredió y me dijo, y de esa vez caí en una depresión y ya no pude. Ok, ¿fue la depresión o fue realmente como el no tener como este valor para poder salir adelante? Muchas veces no es culpa de nosotros, créanme que no es por justificar ni victimizar, pero muchas veces no es culpa de nosotros, es que no tenemos las herramientas para salir adelante porque no nos las muestran. Este círculo social, y hablando de conspiración, porque yo soy súper conspiranoica también, este mundo conspirativo nos muestra cosas que no vas a poder hacer. Tú no vas a poder hacer nada nunca, tú no vas a poder salir de aquí, tú trabajas para nosotros, tú vas a vivir en este sistema, te queremos de esta forma, no te queremos despierta, no nos interesa que despiertes, porque despierto pues no me vas a dar apoyo para nada de lo que necesito. Isa, yo soy psicóloga, pero también soy muy conspirativa. Pues sí, la verdad es que yo soy súper conspiranoica, porque he comprobado algunas cosas. Ya platicaremos también de eso en un futuro, porque eso me llevó también a estudiar esta parte de la nutrición. Yo también estoy estudiando nutrición, y mi parte de la abogacía, en cuanto a las leyes, también he podido observar demasiadas cosas extrañas, ¿no? Que la ley es perfecta, la ley siempre es perfecta, pero hay o sea, se transgrede todo y se transgiversa al paso del tiempo, ¿no? Al paso de las personas, que eso es algo también que me llevó a hacerme muchas preguntas. Pero bueno, ya iremos hablando de estas situaciones. Pues ese es un punto para analizar. Um, Perdón que no dé tanto tap tap, es que ando en el quehacercito. No, hombre, Isa, para nada. Te agradezco mucho todo lo que compartes, que estés aquí, y que qué bueno que me tengas de fondo mientras tú trapeas. Yo te motivo a que quede limpio. Bueno, muy bien, vamos a ver. El cuarto punto es, ¿qué me impide ser coherente? Muchas veces sabemos muchas veces sabemos cuál sería la mejor decisión, pero aparecen el miedo, la costumbre o el deseo de agradar. De reconocer esos obstáculos es el primer paso para podernos transformar.
Entonces, yo ya sé qué es lo que quiero, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero tengo el miedo de, pues obviamente un miedo natural, ¿no? De ser expulsado de la tribu. Y bueno, pues eso nos hace cambiar un poco de idea. Gracias, limpia de corazón y de mi casa. Ay, gracias, Isa. Gracias. Qué bonito. Y te mando un abrazo, un fuerte abrazo. Y trapeo contigo a la distancia. Muy bien. Pues nos impide ser coherente esa pantalla, ¿sí? Y es ahí donde podemos ver si mi coherencia se rompe o no, a través de el miedo. El temor al rechazo o al cambio nos puede alejar de estas convicciones. Entonces analicemos esos miedos. Si es la expectativa, vivir intentando cumplir lo que otros esperan de nosotros puede generar una vida un poco auténtica, muy poco auténtica. Entonces, también tenemos que analizar qué expectativas quiero de la gente. ¿Realmente necesito algo? ¿Tengo una expectativa muy alta? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, analizarlo. Tomar calma y analizarlo. Después hacernos conscientes para poder resolverlo, para poder generar estas preguntas correctas para que puedan llegar mis respuestas. Genial. Abrazos y bendiciones y oro y miel para ti y para todos. Muchas gracias y todos bañados en oro y en miel. Qué bonito. Gracias, Isa. Bueno, la expectativa, analizarla. También la comodidad. Cambiar requiere esfuerzo y muchas veces preferimos permanecer en hábitos conocidos aunque ya no nos represente. El hábito conocido ya no es parte de ti, sobre todo cambiarlo, ya saben que es muy complicado, como nos dice ya la psicología, esos 21 días, cumple esos 21 días para que puedas cambiar, para que puedas generar una nueva costumbre, un nuevo hábito. Es muy complicado y bueno, también a lo largo de los años, conforme vamos cumpliendo años, pues obviamente va siendo más complicado generar un nuevo hábito, pero no por eso quiere decir que no sea posible. También la disciplina al ejercicio, he escuchado muchos especialistas en deporte que después de los 40, 45 ya comienza a ser un poco más difícil tomar este hábito del ejercicio, pero créanme, no es imposible. El hábito, cuando tú tomas el ejercicio, es algo que difícilmente puedes dejar, porque lo comienzas a disfrutar, es la mejor meditación que pueden tener y es lo mejor que les puedo aconsejar. Un punto 5 y para terminar, ¿qué pequeño cambio puedo hacer hoy para vivir con mayor coherencia? Bueno, pues la coherencia no se alcanza de un día para otro. Se construye poco a poco mediante decisiones conscientes que acercan nuestras acciones a nuestros valores. Acercan nuestras acciones a los valores. Quiere decir esto que mis valores son primordiales. Mis valores son la base de quién soy yo para yo poder generar una acción. Eso es lo que nos va a dar el espejeo y eso en general es esa vibración que nos une con otras personas. Podemos elegir una acción concreta para generar bueno, no sé cómo puedo hacer ese pequeño cambio. Bueno, elige una acción concreta. No intentes cambiar toda tu vida, comienza en un paso pequeño y realista. Las metas pónganlas súper cortitas, pero constantes. Entonces eso nos va a apoyar en generar este cambio. Y si no podemos, bueno, al final vamos a dar unos consejos extra. El segundo punto es ser paciente contigo mismo, porque la coherencia es un proceso de aprendizaje, no una meta de perfección. Verlo como este proceso, no verlo como la finalidad de la perfección. Es un proceso que hay que disfrutar. Mientras más podamos disfrutar y divertirnos en el proceso, va a ser más fácil y más marcado que eso ya no se va a borrar. Va a ser algo que no se va a borrar. También podemos revisar nuestro camino.
Preguntarnos con frecuencia si lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos siguen alineados, y esto nos va a ayudar a vivir con mayor autenticidad. Son exámenes de vida que podemos estarnos haciendo frecuentemente para poder estar en la sintonía que queremos. Bueno, y pues para terminar, quiero decirles que quizá la coherencia no significa nunca equivocarnos, sino que tal vez significa tener la humildad de reconocer cuando existe una diferencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y decidir, eh, bueno, como estas partes de honestidad que necesitamos para nosotros mismos. También en la parte de los registros akáshicos, el crecimiento personal no consiste en aparentar ser una mejor persona, sino consiste en conocernos profundamente para vivir cada vez más con mayor autenticidad y mayor conciencia. La conciencia es de la parte fundamental que podemos tener, que podemos desarrollar. Porque esto es que pues nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestras acciones cambian y van hacia la misma dirección. También comenzamos a caminar en paz con nosotros mismos. Cuando nosotros queremos tener un medidor de las cosas que estamos realizando, el mejor medidor es que cuando nos vamos a dormir, dormimos en paz, literalmente. Dormimos en paz. Ese es el medidor de que hicimos las cosas correctas. Lo que está en nuestra mente en el momento de dormir que no nos deja dormir, ese es el punto que tenemos que empezar a trabajar, y ese es el mejor medidor que podemos tener. Y bueno, pues los anuncios parroquiales aquí son de que ya va a empezar el taller de registros akáshicos. Los que quieran tener alguna información, sin ningún problema, por favor pueden mandar mensaje privado, mensaje en YouTube. Todos los en vivos que realizo los subo a mi página de YouTube, Idalia Tinoco, ahí lo pueden encontrar para que tengan puedan analizar, también dar su opinión, ponerme en los comentarios qué es lo que quisieran que hablara. No sé, pueden mandarme mensaje, siéntanse con la comodidad de poder hacerlo. Ya saben que siempre, y la bandera primordial para todos va a ser siempre el respeto entre nosotros, y pues para que si hay algo que quieren saber, que les gustaría que platicara, pues también lo podemos poner en la lista. Podemos hacer muchísimas cosas. Otra cosa también es decirles que nunca dejen de lado la ciencia en este mundo holístico, en este mundo espiritual. Nunca hay que dejar la ciencia de lado. La ciencia es muy divertida, la ciencia es muy apasionante y muy complementaria de de este mundo y esta travesía holística, de esta travesía espiritual, del mundo de la meditación. No dejemos de lado la ciencia, y por ende no dejemos de lado el que si no estamos pudiendo con lo que estamos haciendo, no estamos pudiendo con tanto pensamiento, lo que tenemos que hacer es que tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda, tenemos que acercarnos a los profesionales de la salud, tenemos que atender nuestra psique, nuestro cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un especialista, por eso, porque cada parte es importante. Entonces, lo que nos duele, lo que nos trae conflicto, tiene que ver mucho con parte de tiene que ver mucho con esa eh, parte de la vida, por ejemplo, esa simbiosis que se genera, ¿no? Cuando nos enfermamos demasiado de la garganta, por ejemplo, pues eso viene a ser como algo que cayó demasiado y tenemos problemas de la garganta, problemas. Entonces hay que estar observando esa parte. Tengo que ir con el especialista que atienda mi garganta, que me ayude. Mientras tanto yo puedo también analizar qué es lo que está pasando, qué estoy callando. Y bueno, la parte de la nutrición, nuestro organismo necesita una cierta nutrición. No todos somos iguales, todos somos totalmente diferentes. No lo que le funciona a uno le funciona a otro. Igual en la medicina de la psique, igual en todas las medicinas. No somos iguales, somos universos totalmente diferentes. Tenemos en la generalidad, todos tenemos la generalidad, pero para funcionar funcionamos en procesos diferentes. Entonces, tener nuestro propio proceso, y todo eso para las personas que les interesa el mundo holístico, la canalización, el manejo de ciertas cosas que no están dentro de la ciencia, magia en sí. Bueno, para todo eso, elevar la vibración conlleva a
tener todo esto en orden y en regla. Lo que digo, lo que pienso y lo que hago tiene que tener una concordancia, y dentro de todos esos valores se encuentra el cuánto me cuido y cuánto me observo. Mírate en el espejo. Si estás viendo algo que físicamente no te gusta de ti, no tienes por qué repudiarlo. Eso te está invitando a hacer un cambio, y eso es la mejor oportunidad que cualquier persona quisiera tener. Una motivación para poder cambiar. No necesariamente repudies lo que ves, porque eso nos han enseñado. Tienes que repudiarte porque tú no estás de acuerdo a los lineamientos de belleza, tú no estás de acuerdo a esto, tú no estás de acuerdo a nada, tienes que ser una persona perfecta. No es verdad. Si tú miras en el espejo algo que no te gusta, tienes toda la posibilidad de cambiarlo, y créeme que tú, saliendo de ahí, vas a ser una persona con una experiencia de vida que puede apoyar a otros. Y así puedes tú pagar al universo, puedes pagar con esa retribución, ayudar a otras personas que también han pasado por situaciones como las que tú pasas. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, que nos hayamos visto en esta cita, y nos vemos el próximo lunes. Voy a subir estas grabaciones a mi canal de YouTube. Y bueno, voy a quedar atenta para cualquier información. Les agradezco mucho, que tengan muy bonito día. Gracias.